En una acogedora casa vivían 4 niños con su abuela anciana y enferma. Un día les visitó la muerte y se sentó a la mesa. Venía por la abuela. Los niños creían que la muerte solo trabajaba de noche. Por eso decidieron rellenar sin pausa su taza de café hasta que llegara el amanecer. La muerte, con gesto compasivo y muy humano, aceptaba cada taza de café, restando dramatismo y transmitiendo apacible a los niños la idea de que se trataba de un paso natural. Luego de muchas tazas de café, la muerte les indicó que había llegado el momento. El más pequeño le suplicó que no se llevara a su abuela y preguntó afligido: ¿por qué tiene que morir mi abuela? Entonces, la muerte le contó la historia de 2 hermanos llamados Dolor y Tristeza, que nunca miraban hacia abajo, hacia donde vivían 2 hermanas, la alegría y la esperanza. Ellas, por su parte, sentían que algo les faltaba y no lograban disfrutar plenamente de su felicidad hasta que conocieron a los hermanos y formaron 2 parejas perfectamente equilibradas: tristeza con alegría y dolor con esperanza. La muerte les explicó que a ella le sucedía lo mismo con la vida. ¿De qué valdría vivir si no existiera la muerte? ¿Quién disfrutaría del sol sin las nubes y la lluvia? ¿Quién iba a añorar el día si no existiera la noche? Y la muerte se levantó de la mesa. El niño más pequeño intentó detenerla, pero su hermano mayor, demostrando aceptación, lo contuvo abrazándolo. La muerte subió las escaleras, se dirigió a la pieza de la abuela y minutos más tarde escucharon una ventana que se abría y una voz cálida y segura que susurraba: «Vuela, alma, vuela alto». La abuela había partido. La muerte bajó y con una voz acogedora dijo a los niños: «Dejen que sus lágrimas de dolor y tristeza les ayuden a comenzar una vida nueva con esperanza. Llora, corazón, pero nunca te rompas». Aun siendo solo el resumen de un cuento, es una historia conmovedora. En términos tan sutiles, el autor danés Glenn Ringberg nos ayuda a reflexionar en su obra Llora, corazón, pero no te rompas, acerca de una de las etapas más dolorosas que pasamos en la vida: la muerte de un ser querido. Hablar de la muerte cuesta, no es fácil. Es uno de los temas que no queremos ni pensar y mucho menos hablar, por miedo o tabú de lo que podría pasarnos. Por supuesto que hablar de ella tampoco va a evitar el dolor que produce, pero quizás en un ejercicio de conciencia y aceptación nos haga ver la vida con otros ojos y disfrutar de ella más y mejor. Porque para entender la muerte debemos primero comprender y valorar la vida como don de Dios. Es necesario conversar sobre la muerte, tratarla sin temor, como cualquier otro tema, tal como hablamos de fútbol, de política o religión, donde todos podemos tener nuestras propias ideas, criterios o credos. Se trata de vivir plenamente, dejando de lado nuestros miedos y apegos, disfrutar del presente y ser más conscientes de nuestra temporalidad. Somos peregrinos, solo estamos de paso, ya que la muerte es parte elemental de la vida. La situación actual que nos toca vivir es sinceramente muy dura y se agudiza aún más ante la pérdida de un ser querido, principalmente en circunstancias extremas.
Nos asolan el vacío, el dolor, las culpas. Y nos hacemos muchas preguntas. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, a mí? Dios, ¿dónde estás? No es justo. Ojalá hubiera hecho las cosas de forma diferente. No puedo más. No tiene sentido seguir. Todo se acabó. El cuerpo y la mente sufren un esfuerzo agotador. Nos inundan sentimientos impredecibles. Por tal motivo, es de suma importancia canalizar y liberar todos esos sentimientos y emociones, porque son parte del proceso de duelo y sanación. Y aunque tenemos una gran capacidad de resiliencia, a veces toda esta experiencia es tan intensa que se requiere ayuda médica o espiritual. Y sin dudar hay que pedirla. Hay que llorar, reflexionar y dejar salir todo ese dolor para estar en paz con esa pérdida y en especial con uno mismo. Aceptar con fe, como cristianos, que ese ser querido dio el paso a la vida eterna. Sin dolor comenzó la vida espiritual a la que todos estamos llamados. El libro del Eclesiástico, capítulo 38, versículo 18, nos dice: la pena interior consume las energías. Que la tristeza se acabe con los funerales. No puedes vivir siempre afligido. No abandones tu corazón a la tristeza. Y recuerdo también las palabras de San Francisco de Asís. El Señor, por su gracia y misericordia, me ha unido tan estrechamente a Él que me siento tan feliz para vivir como para morir. Hoy más que nunca, celebremos la vida con fe, fortaleza y esperanza. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy sensible, la muerte, el proceso de duelo y cómo los cristianos tenemos que enfrentar esa situación. Estamos en época de pandemia, muchos contagiados, muchos fallecidos por día, estamos alcanzando un pico realmente muy elevado para nuestro país. Muchas familias sufriendo la muerte de un ser querido, pero vamos a encararlo desde la fe. Y vamos a comenzar en este primer bloque hablando con una persona que va a contar su experiencia, su testimonio. Y en el bloque 2 y 3 vamos a tener a un sacerdote invitado que nos va a ayudar a reflexionar sobre la muerte y el duelo desde la Sagrada Escritura. Y ya vamos a presentar a nuestra primera invitada de este primer bloque. Sobre todo, ella es una profesional, periodista, comunicadora, es jefa de prensa de La Albirroja. Hilda Arrúa, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por aceptar esta invitación y poder conversar de este tema sin duda muy sensible, que es la muerte y el proceso de duelo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mariano. Antes que nada, te agradezco por la invitación y, como vos lo decís, por hablar de ese tema. Yo sé que a la gente le cuesta, pero es importante visibilizarlo, ¿verdad? Porque hay mucha gente sufriendo en silencio, y cuanto más ayuda recibe y se da cuenta de que no está solo, puede salir adelante. Yo nunca le utilizo la palabra superar, sino utilizo la palabra transformar la vida. Sin duda alguna. Hilda, compartí por favor con la audiencia. Mucha gente ya conoce tu testimonio con respecto a Juanpi, todo el proceso que viviste con él, pero me gustaría que resumidamente nos cuentes tu experiencia de tener un embarazo con muchas dificultades, los anuncios que te hicieron los médicos, pero aún así avanzaste con fe, con esperanza. Comentanos, por favor. Bueno, hacer un resumen es complicado, pero lo voy a hacer.
Ya son 13 años. Juanpi nació en el 2008 y falleció también 16 días después. Yo me enteré en la semana 22 del embarazo que tenía problemas del corazón. Como siempre, quise darle lo mejor a él. Hicimos una campaña, así como las campañas que se hacen de ayuda, de recaudación, y pudimos llevarle al Hospital de Niños de Boston en Estados Unidos. La idea era operarle, pero al llegar ahí tuvimos una cesárea de emergencia, que gracias a Dios tuvimos una hermanita que inclusive al nacer ya le bautizó a Juanpi. Y ahí, después de nacer recién, a pesar de haberse hecho muchas ecografías, los médicos se percataron que no solo tenía un problema al corazón, sino que Juanpi tenía trisomía 13, ¿verdad? Pasando 4 días después de nacer me lo confirmaron, ¿verdad? Justo un día que yo iba a ir que ya me dieron el alta en la maternidad, yo iba a ir a verlo, a pesar de que yo lo iba a ver todos los días, iba a quedarme con él. Ese día me informaron, fue como, no sé, como que me entró una espada en el corazón, pero después tomé fuerzas y dije, hoy Juanpi está conmigo, Juanpi es un regalo, y Juanpi es un hijo de la vida, ¿verdad? El hijo de Dios, ¿verdad? Entonces dije, voy a apoyarlo, voy a acompañarlo, eso es amor incondicional. Y así fue como estuve con él los 16 días en la terapia intensiva en Boston, que para mí no hay mejor educación que la que tuve esos 16 días en esa terapia junto a mi bebé. ¿Cómo viviste ese proceso de duelo? Porque de repente es un golpe muy fuerte el tener un bebé recién nacido, a quien tuviste en tu vientre, a quien lo cuidaste con cariño, pero sin embargo llega la muerte y golpea la puerta de la casa de ustedes. ¿Cómo asumiste ese momento? Sí, Mariano, se dice, está la frase, justo cuando esperas la vida llega la muerte, ¿verdad? Es un golpe muy duro, pero me ayudó mucho ya en el proceso, lo que se hizo en el Hospital de Niños de Boston y que yo intenté replicar un poquito aquí cuando tuvimos la fundación, es que me dieron ese tiempo de estar con mi bebé, incluso cuando falleció. Ellos sabían, ¿no? La mamá sabe cuándo despedirse, me dieron ese tiempo, yo estuve con él. Hasta que en un momento dije, voy a abrir, incluso tenía una Biblia al lado. Lo único que yo podía leer en ese momento en la terapia era una Biblia, y tenía una Biblia. Y ahí recuerdo que abrí un pasaje, que es el que dejé en una estampita que ustedes después lo pueden mostrar, donde decía, cada uno me dejará, pero yo nunca estaré solo porque el Padre está conmigo. Entonces dije, este es un mensaje ya de Juanpi, y lo dejé ahí en el hospital, ¿verdad? Después sí hicimos una misa, tuve el acompañamiento de muchos amigos ahí en Boston, porque estaba un movimiento que se llama Comunión y Liberación, y que todos los italianos y bostonianos de ahí nos acompañaron y nos organizaron una misa hermosa de Juanpi. Después, al volver, sí, aquí fue un poquito difícil por el hecho de que la gente no quería hablar del tema. O sea, me decían, bueno, ya te va a pasar, cambia de tema. Pero yo traté de transmitir ese legado de Juanpi que aprendí en Estados Unidos, ¿verdad? Con esos amigos, ¿verdad? El sentido que la muerte también es parte de la vida, y que también es ser cristianos. Que los milagros no solamente están en esos milagros que todo el mundo busca en las buenas noticias, sino que también hay milagros en las malas noticias o en esos momentos tan difíciles, ¿verdad? Y para mí, mi forma de transitar ese duelo es saber que yo no perdí un bebé, sino que yo gané un hijo. Un hijo que está en el cielo y que me regaló esos 16 días, ¿verdad? Que él es eso, ¿verdad? Así que yo creo que fue un proceso, pero como te digo, esa base, ese principio me ayudó muchísimo, es la forma que me acompañaron al iniciar. Entonces yo, al volver a Paraguay, donde creo que la gente tiene un poquito más miedo de hablar del tema, yo con ese empuje inicial, yo seguí ese proceso. Yo inclusive a veces hasta la gente lloraba y yo le decía, no, mi hijo es
es un milagro, ¿verdad? De hecho, acá tengo le tengo a mi angelito. Yo creo que ayuda mucho eso, ayuda mucho a hablar. Después leí muchísimos libros. Te había comentado que les sigo a los hermanos Camilo de España, que hablan mucho de ese tema. Después leí varios libros de Elizabeth Kubler-Ross, que también es una persona que habla sobre todos los pasos del duelo, ¿verdad? Y también saber que cada persona es diferente, cada uno vive su duelo a su manera, ¿verdad? Pero una cosa que siempre trato de cambiar, lo que dije al principio, porque la gente te dice siempre, supera el tema, es como si fuera que vos le guardás a tu ser querido en tu cajoncito y cerrás ya, veas, no, es tu hijo y lo vas a amar siempre. Entonces yo siempre cambio la palabra superar por transformar. O sea, Así es. ¿Para qué vino mi hijo? Entonces, en vez del por qué, uso la palabra, hago la pregunta ¿para qué? Hilda, y destacando un poco justamente tu fortaleza y hablar de la palabra transformación, después de la muerte de Juanpi, incluso creaste una fundación para acompañar a padres que vivieron una situación similar. Coméntanos algo al respecto. Sí, en el 2011 creamos la Fundación Juan Pablito. La idea era replicar todo lo que yo vi en el Hospital de Niños de Boston, ¿verdad? Comenzando con los detalles que la gente no se da cuenta, pero que son los más importantes, ¿verdad? Que cuando fallece el bebé, que la mamá y el papá tengan un lugar especial, alejado de la maternidad, porque imagínate, se muere tu hijo y vos estás escuchando el llanto de otros bebés, ¿verdad? Después tener una cajita de recuerdos donde vos guardás el cabellito del bebé, sus huellas de manos y pies, ¿verdad? Cosas que no tienen precio, valen oro, ¿verdad? Incluso después recibimos la ayuda de una funeraria, ayudábamos con cajoncitos para los angelitos, ayudamos incluso a las madres que estaban, madres solteras, incluso que estaban en los albergues, en el Hospital de Trinidad, también en el Hospital de San Lorenzo. Era una forma para mí de transmitir el legado, ¿verdad? Y de saber que cuando ayudas a otro, sos ayudado también, ¿verdad? Y aparte de lo de la fundación, yo les quiero comentar que algo que a mí me ayudó muchísimo, pero fue parte de mi proceso de duelo, es que cuando yo volví de Boston decidí ser voluntaria del Hogar Albino Luis, porque ahí hay niños especiales, que son niños con discapacidades que son abandonados por sus padres. Entonces iba todas las tardes a estar con ellos. Eso yo desarrollé en mi proceso de duelo, ¿verdad? Que más que estar con gente que te ama incondicionalmente, niños que no hablan pero que te aman, ¿verdad? Entonces estuve casi 5 meses haciendo ese voluntariado todas las tardes, ¿verdad? Y para mí eso me llenó de amor, ¿verdad? Porque son niños que no te piden nada a cambio más que amor, ¿verdad? Y eso era como, para mí, era como estar cerca de Juanpi, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? De con ese amor que él asumiste como un apostolado. Claro, como ese amor incondicional que él me dio, yo lo transmití a ellos, ¿verdad? Y una experiencia maravillosa. Ese hogar es no sé, es un paraíso en la tierra, ¿verdad? Yo te recomiendo hablar con Grisela Roja, que es su directora, que es una santa, ¿verdad? Así como que el Papa Francisco siempre dice de los santos, ¿verdad? Que tenemos aquí, pueden ser nuestros vecinos, ¿verdad? Entonces, ese también fue mi proceso, eso también desarrollé mi proceso de duelo. Así es. Y para ir cerrando ya, Hilda, y agradeciéndote tu tiempo, después Dios te regaló un par de mellizos hermosos, para seguir celebrando la vida y recordando a Juanpi con tanto cariño, ¿verdad? Sí, Mariano, es muy importante lo que decís. Tomás y Rosario son mis mellis, que otra cosa que ayuda mucho es que yo pude desarrollar bien mi proceso de duelo de acuerdo a mi camino, ¿verdad? Eso hace que Juanpi sea un regalo y que también mis mellis sean un regalo, pero que cada uno es un hijo diferente, ¿verdad? Y que los amo tal cual son, ¿verdad? Y realmente estamos disfrutando mucho. Tenemos a nuestro guía que siempre
que nos cuida, ¿verdad? Y eso es importante también, es darse cuenta que también ellos también finalmente son hijos de Dios, regalos del cielo, ¿verdad? Que van a tener, lo que yo siempre digo, que no hay que cargar el dolor sobre el hijo que falleció, ni cargar tu responsabilidad de tu felicidad sobre los otros hijos que vienen, ¿verdad? Sino que saber que la felicidad y la tristeza son parte de la vida, ¿verdad? Y que uno puede crecer cada día. Tratar de que vayan conviviendo, ¿no? De una forma armónica, lo más armónica posible. Gilda, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y tu testimonio con toda la audiencia de GEM. Bueno, muchísimas gracias a todos, y cuando quieran alguien que necesite ayuda respecto a ese tema, ahí estaré. Muchas gracias, muchas gracias. Así estuvo con nosotros Gilda Arrúa, compartiendo su experiencia, su testimonio, su proceso de duelo luego de la muerte de su pequeño hijo Juanpi. Nosotros nos vamos a la pausa y después ya tenemos al invitado, el presbítero doctor César Neri Villagra. Él es doctor en Sagrada Escritura y va a compartir con nosotros este tema tan importante, la muerte y el duelo desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos en el segundo bloque donde vamos a hablar de la muerte, el proceso de duelo y otros aspectos con el presbítero doctor César Neri Villagra. Él es doctor en Sagrada Escritura. Ya estuvo con nosotros un programa donde mucha gente nos hizo llegar sus saludos, sus felicitaciones, y por eso decidimos volver a invitarlo y tocar este tema. Padre César Neri, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mariano, un gusto estar contigo compartiendo este programa. Qué bueno, qué alegría. Entonces, más allá de que vamos a tocar un tema bastante sensible, siempre enfocarlo desde la visión cristiana es mucho más esperanzador. La muerte fuera del mundo bíblico, Padre, comenzamos por ahí. Sí, quizás podemos resumir el tema de la muerte fuera del mundo bíblico con el pensamiento filosófico. Me remito particularmente a Epicuro, que decía que la muerte no es un problema para el hombre, porque en el fondo se trata de evadir el tema de la muerte y no integrar a la vida. Epicuro decía que la muerte no es un problema para el hombre porque mientras yo vivo, la muerte no existe. Y cuando yo muero, pues ya no estoy. Entonces la muerte ya no es un problema. Ahora, en contraposición a esta visión de la vida y de la muerte planteada por Epicuro, y bueno, y toda la línea un poco filosófica, está el planteamiento de las Sagradas Escrituras. Y parto de la base de Deuteronomio, capítulo 30, que plantea justamente lo que Yahvé dice al pueblo de Israel a través de Moisés. Yo pongo ante ti, le dice, la vida y la muerte. Si cumples los mandamientos, tendrás vida. Si no cumples los mandamientos, tendrás muerte. Se refiere al decálogo. ¿Y en qué consiste la vida y en qué consiste la muerte? En primer lugar, son dos realidades que no se pueden separar. Para el mundo hebreo no se puede separar la muerte de la vida. Están integrados en un conjunto. La muerte indica maldición y la vida significa bendición. ¿En qué consiste la bendición? En dos cosas básicas, en tener tierra y en tener descendencia. Es decir, la tierra santa. Estar en el exilio es una maldición, estar en tierra santa es una bendición. Y por eso que los judíos siempre llevan un puñado de tierra santa a donde se van, en la diáspora, para que si mueren pues tenga a su lado esa tierra santa. Lleva la bendición consigo. Lleva la bendición consigo. Y la descendencia, ¿por qué? Porque aún no se cree en la resurrección, y entonces se perpetúa el ser humano en la descendencia, en los hijos, en la prole. Por eso que signo de bendición es tener muchos hijos, una prole numerosa,
como las estrellas del cielo y las arenas del mar, le dice Dios a Abraham. Eso es signo de bendición. Y en contraposición, la maldición es estar en el exilio, por lo tanto no tener tierra santa, y no tener descendencia, la esterilidad. Por eso que la esterilidad era una especie de maldición ya que se tenía en vida para aquellas personas que no podían tener. Y tener hijo era absolutamente prioritario, de tal manera que por eso surgió la ley del levirato. Si un hombre muere y deja sin descendencia a su esposa, el hermano mayor le tiene que dar esa descendencia. Entonces el hijo que nace de su hermano y de su viuda es el hijo del difunto para tener descendencia, porque ese es un signo de bendición. Esto en forma genérica es lo que la Biblia interpreta, digamos, del conjunto de la vida y de la muerte, que son dos realidades inseparables. Muy bien, y ahora queremos entrar en el Nuevo Testamento y tenemos un material que preparó nuestra compañera Silvia Aguilar y nos presenta en este material dos textos, Romanos 14:8 y Juan 11:25 al 26. Nos vamos con ese material. Cuando fallece un ser querido, queda en nosotros un sentimiento de soledad y desconcierto, y al pensar que algún día vamos a experimentar la muerte, también nos llenamos de desasosiego. Muchas preguntas vienen a nuestra mente. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? Para ilustrar el tema, dos textos bíblicos nos ayudarán a entender la situación. El primero: pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14, versículo 8. El segundo, de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? En su gran amor por nosotros, Dios nos reveló la respuesta a uno de los más grandes interrogantes que tenemos. ¿Cómo podemos afrontar nuestro dolor? El duelo es un proceso doloroso, pero confiar en él puede ayudarnos a superarlo. ¿Podemos reflexionar, Padre, con respecto a estos dos textos? Sin duda. El primer texto de la carta de San Pablo a los Romanos es coherente con el texto original que habíamos presentado del Deuteronomio, que la muerte no se separa de la vida. Solamente que aquí ya pone, la arista cristiana de que si nosotros vivimos, vivimos en el Señor, y si morimos, morimos en el Señor. ¿Qué significa esto? Vivir para el Señor significa adherirnos a Cristo y seguir su hoja de ruta, seguir su proyecto, su programa, el Sermón del Monte. Eso es vivir para el Señor y vivir en el Señor. Y morir en el Señor significa morir precisamente con la fe puesta en Cristo resucitado. Por lo tanto, yo muero en el Señor significa que yo muero así como murió Cristo, creyendo que el Padre me va a resucitar. Y el segundo texto de San Juan, que es en realidad la respuesta de Jesús a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro, confirma efectivamente que Jesús es la resurrección y la vida. Por eso él le pregunta, antes de llamarle de nuevo a Lázaro a la vida, le dice a la hermana: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive no morirá para siempre. Es decir, la muerte es simplemente un pasaje, se está diciendo aquí. Aunque aquí hay que aclarar ante todo que la muerte de Lázaro y su vuelta a la vida no es la resurrección. Es simplemente un retorno a la vida como la conocemos, la vida humana, la vida temporal, porque él va a volver a morir. La única resurrección, porque hay otros retornos a la vida terrenal, como la de Tíquico, como el caso del hijo de la viuda de Naín o de la viuda de Sarepta,
el caso de Lázaro, son todos retornos a la experiencia humana de vida, no son resurrección. La única resurrección es la de Jesucristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 se dice de Cristo el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Esto significa de que Cristo es el primero que emigró, que experimentó el éxodo de manera definitiva de la muerte. Es decir, Él vuelve a la vida para no morir más, para no morir jamás. Es decir, Él ya entra en una esfera de la vida eterna, de la resurrección gloriosa, para permanecer allí perpetuamente. Y a esa vida, a esa resurrección nosotros estamos llamados. La muerte no tiene en este sentido la última palabra sobre la historia, sino la vida. Padre, otro aspecto que habíamos conversado antes de iniciar el programa es acerca de la muerte violenta, la muerte prematura, el suicidio, que en este tiempo sobre todo está muy fuertemente en la sociedad. Es interesante encarar desde las Sagradas Escrituras y quizás comenzar confrontando la visión antropológica de la Biblia con la visión griega de la persona humana. Es decir, para la Biblia el hombre tiene tres dimensiones fundamentales. Él es Bashar, él es Nefesh y él es Ruach, que de hebreo al castellano quiere decir es carne, es alma vital y es espíritu. Pero el hombre en cuanto carne quiere decir que es un ser limitado, un ser contingente, débil, frágil. Tiene un límite el cuerpo, la corporeidad tiene límite. Por eso nuestro cuerpo no se diluye, ni se confunde, ni se mezcla con otras realidades materiales. Tiene un límite y por eso mismo es capaz de relación. En segundo lugar, el hombre es nefesh. ¿Qué significa esto? Que significa que es aliento vital, es vida consciente, a diferencia de las plantas y de los animales. El animal tiene alma animal y el vegetal alma vegetal, en cuanto que son seres vivientes. Pero no tienen espíritu. El hombre tiene la ruaj. La ruaj es el espíritu de Dios. ¿De dónde viene? Y viene del mismo soplo de Dios. Leemos en Génesis al principio que dice que Dios insufló su espíritu en la nariz del hombre. Entonces el hombre que fue hecho de arcilla recibió el Espíritu de Dios y se convirtió en ser viviente. Ahí están los tres elementos. Es decir, la carne representada en la arcilla, que es fragilidad, el Espíritu de Dios y el alma vital viviente, que es consecuencia del Espíritu que se ha insuflado en el hombre. Estos son los tres elementos. Por lo tanto, vida, cuerpo, alma, son tres dimensiones, tres puntos de vista desde el que se considera al hombre en su totalidad. Es decir, el hombre es ser viviente en su conjunto, es cuerpo en su conjunto, es espíritu en su conjunto, no son separables. Y ahí viene, digamos, la diferencia con la antropología griega, que dice que el hombre es cuerpo y alma separables, que vino de la filosofía platónica y que entró un poco también en la doctrina de la Iglesia a través de San Agustín, con la visión platónica del hombre y con el dilemorfismo aristotélico que entró por Santo Tomás. Pero tenemos que decir que desde el punto de vista bíblico el hombre tiene tres dimensiones inseparables. Por eso la muerte desde el punto de vista griego es separación del cuerpo y el alma, como se sostenía. Y ahí se termina. El alma vuelve al hiperuráneo a contemplar las ideas y el cuerpo se convierte en una realidad caduca. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, el hombre, alma, cuerpo y espíritu muere en su totalidad y resucita en su totalidad, así como Cristo. Cristo dice, trae tu mano, mete en mi costado, que soy yo mismo. Hay una identidad. Y Él puede comer, Él aparece, Él desaparece, es decir, Él mantiene su identidad. Por lo tanto, es una materia ya, digamos, asumida en la resurrección por el Espíritu, y el Espíritu gobierna y no es prisionero del espacio y del tiempo como lo tenemos en el mundo, en el universo. Se entra en una dimensión nueva. Por lo tanto, la Sagrada Escritura habla de una realidad diferente. Y por eso mismo la Escritura no habla de inmortalidad, sino habla de vida eterna, que es diferente, que supone la muerte. Sí, en el libro de la sabiduría se habla de inmortalidad, pero teniendo como trasfondo el concepto antropológico bíblico. Padre, acá tengo apuntado una pregunta que es el Sheol. El Sheol es el lugar de los muertos. Nosotros solemos rezar en el credo
creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, descendió a los infiernos, decimos en el credo apostólico. Sí. En el credo niceno-constantinopolitano se cambia eso y se dice el lugar de los muertos, porque esa es la traducción de Sheol. Lo que pasa es que Sheol fue traducido, digamos, al latín por ínferas, que quiere decir lugares inferiores, es la traducción de San Jerónimo. Pero cuando pasó al castellano, ínferas se tradujo por infierno. Ajá. Pero eso pasa en castellano, no así en italiano, por ejemplo, no se dice infierno, se dice lugares inferiores, lugar de los muertos. Entonces aquí hay que corregir un poco, porque lugar de los muertos no es infierno. El infierno es un lugar definitivo para el que sufre la condenación. Pero el lugar de los muertos es el lugar donde están los muertos, los difuntos, esperando, digamos, la venida del Mesías que los rescate de esa situación. Porque la gente suele decir, ese vino a Jesús, quítale al infierno, me decía. Sí, por eso. Teológicamente es inconcebible que Jesús tenga que bajar a los infiernos o al infierno. Entonces Él va al lugar de los muertos. Por eso el credo es descendió al lugar de los muertos, de tal manera a redimir a los justos que murieron antes que Él. En la Biblia se describe normalmente este lugar como un lugar lúgubre, un lugar opaco, un lugar en la que en realidad se rompe de alguna manera la comunión con Dios, porque Dios solamente está en comunión con los vivos. Por eso Jesús le va a decir a los saduceos que discuten con Él, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y por eso Jesús va y les rescata a los que han muerto para que de nuevo, a través de la resurrección, entren en comunión con Dios. Muy bien, nosotros vamos a una pausa y en el último bloque vamos a seguir conversando con el presbítero doctor César Neri Villagra acerca de la muerte, el duelo, la muerte de Jesús. Vamos a vincular un poco también y hablar de la Eucaristía, si es que en el tercer bloque seguimos hablando de este tema. Ya regresamos enseguida. Seguimos aquí en Desde la Fe a través de GEM, reflexionando acerca de la muerte, el proceso de duelo, desde sobre todo la visión cristiana basada en la Sagrada Escritura. Está con nosotros como invitado el presbítero doctor César Neri Villagra, doctor en Sagrada Escritura. Y como les decíamos antes de ir a la pausa, ahora vamos a hablar de la figura de Jesús ante la muerte, Padre. Sí. La figura de Jesús está en línea respecto a la muerte con la visión del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la muerte está integrada a la vida. Y de hecho Jesús ya avisora su muerte desde el momento que Él anuncia, según el Evangelio de San Marcos, en el itinerario entre Cesarea de Filipo hasta Jerusalén, Él anuncia 3 veces que va a morir. Mira que vamos a Jerusalén. Ahí voy a ser arrestado, voy a ser azotado, crucificado, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Esta expresión Jesús lo repite 3 veces, por lo tanto Él es perfectamente consciente de que va a morir. Pero le añade, voy a resucitar, que es una novedad para ellos, porque cuando Jesús sube al monte de la transfiguración y se transfigura Él ante sus discípulos, mostrándoles a ellos lo que les espera después de la muerte en la resurrección, y baja, Jesús dice, no comenten estas cosas hasta después de la resurrección. Y ellos dijeron, ¿qué es esto de la resurrección? Entonces ellos no entendían muy bien. ¿Por qué? Porque es una novedad para el Nuevo Testamento, respecto a los judíos, el Antiguo Testamento. Hay ya una alusión a los mártires en el libro de los Macabeos, pero no todos los judíos aceptaban la resurrección. Claro. Por ejemplo, en la época de Jesús, los saduceos rechazaban la resurrección. Ellos pensaban que con la muerte terminaba todo y que la bendición consistía en ser enterrado al lado de los padres y gozar de descendencia.
Pero Jesús trae esta novedad. Entonces, ¿cuál es el sentido que Él da, digamos, a la muerte? Y de que va a resucitar en primer lugar, y que esa muerte es una entrega a favor de la humanidad, de la salvación. Él muere para que nosotros tengamos vida. Entonces Él dice, voy a ser sacrificado, me van a crucificar, pero este pasaje es para obtener la vida definitiva y verdadera y para la redención de la humanidad. O sea que Él ya tiene conciencia. Cuando Él después entra en Domingo de Ramos, por ejemplo, ya sabe que está ante un peligro, porque Él entra como un rey. Y en abierta contraposición, digamos, al sistema de gobierno de ese momento. ¿Por qué? Porque había un representante del emperador romano, estaban las autoridades judías que se molestaban con este ingreso. Era un escándalo, ¿verdad? Con este ingreso escandaloso como si fuese un rey. Temían a una sublevación, por eso lo arrestaron y lo enjuiciaron. Y peor aún cuando Jesús entró con un látigo en el templo para derribar toda la mercancía de los sacerdotes, que era el negocio de ellos, ¿verdad? Entonces Jesús tenía la sentencia de muerte firmada. Faltaba simplemente el proceso, el arresto, el proceso ante el Sanedrín y la muerte y crucifixión, ¿verdad? Él era consciente de esto. Por lo tanto, no solamente era consciente, sino que también le daba este sentido de morir por la salvación y la redención de la humanidad. Y de ahí que la muerte adquiere un sentido. Mi muerte tiene sentido porque yo lo asocio a Cristo, igual que el sufrimiento. Si nosotros completamos, como dice San Pablo, en nuestros sufrimientos, en nuestros padecimientos, los sufrimientos y los padecimientos de Cristo. No es un sinsentido, no es un acabar en la nada. ¿Cuándo se pierde el sentido? Cuando se carece de fe. Solamente el que no tiene fe muere sin esperanza. El creyente muere siempre con esta esperanza de la resurrección por su asociación a Cristo. Padre, nos aferramos mucho a este mundo terrenal, a lo material, porque los mismos discípulos de Jesús rechazaron ese anuncio de su muerte. No vamos a permitirle, dijeron. El primero que se manifestó ahí en el monte de la transfiguración fue Pedro. Porque Pedro dijo, qué bien que estamos aquí. Sí. No se quiere exponer a la muerte, porque Jesús dijo, vamos a Jerusalén a morir. Entonces Pedro dice, no, aquí estamos demasiado bien, hagamos 3 chozas. Quiere instalarse. Es interesante, a propósito de lo que decía Mariano, esta figura que aparece simbólica en el Apocalipsis, los habitantes de la tierra, los comerciantes de la tierra y los reyes de la tierra. Este genitivo de pertenencia de la tierra, quiere decir instalarse en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero instalarme en la tierra? Porque no tengo un más allá. Entonces, en el más acá deposito toda mi esperanza. Sin embargo, los que siguen a Jesús, los 144.000 se desprenden, son mártires, entregan su vida con grandeza de ánimo, porque ellos saben que el Cordero resucitado les va a llevar hasta la Nueva Jerusalén. Entonces las perspectivas son diferentes. ¿Y cuál es la gran diferencia? Y la óptica de la fe. Por eso que Jesús le dice a Marta cuando muere su hermano, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá. ¿Crees esto? Y ahí se divide la humanidad en 2, los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Porque el que cree en Cristo ya tiene la vida eterna, dice San Juan. Y el que no cree no tiene la vida eterna, no porque Dios no le conceda, sino porque no se ha adherido a la causa y al proyecto de Cristo. ¿Y en qué consiste esa causa y ese proyecto? Y consiste en adherirse a Cristo para que a través de Él entremos en la gloria de la resurrección y de la vida definitiva en comunión con Dios. Padre, nos quedan 3 minutitos para seguir reflexionando y me gustaría que hables un poco de la Eucaristía, de la muerte, de la vida. La Eucaristía, de hecho, es un momento culminante de la vida de Jesús. Es un poco antes de la experiencia de Getsemaní, la crucifixión, en la que Él ya anuncia su muerte y su resurrección a través de la identificación con el pan y con el vino. Esa es la novedad, porque la Eucaristía en realidad es la cena, la veracá de los judíos. Pero Él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que se derrama como nueva alianza por ustedes. Por lo tanto, tiene un sentido. Porque Jesucristo no muere en forma inútil, sino que por un sentido muere por la salvación y la redención de la humanidad. Entonces ahí la Eucaristía es realmente el factor fundamental que da sentido a la vida. Es muerte para la vida.
Y lo mismo también la unción en Betania es una preparación para la muerte. La mujer que le unge, pues le prepara para la muerte, porque él no va a recibir inmediatamente la unción, van a depositar el cadáver inmediatamente en la tumba de José de Arimatea. Por eso que cuando las mujeres van para visitar el cadáver, se encuentran con el viviente. Entonces ellos van a visitar un cadáver para embalsamarlo, porque no se hizo ese ritual. ¿Y con quién se encuentran? Se encuentran con el viviente. Primero con el anuncio del ángel. Y ahí comienza básicamente el cristianismo, con el anuncio del ángel. Él no está aquí, Él ha resucitado. Esta información que viene del ámbito celestial, porque es un ángel el que anuncia, está diciendo fin del judaísmo, inicio del cristianismo. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay un cadáver. Terminó este régimen antiguo, comienza un nuevo régimen. Comienza el régimen de la vida, de la resurrección, de la vida eterna, a partir de la muerte que tuvo un sentido, porque fue una muerte que significó entrega, donación, oblación, amor y caridad por la humanidad. Padre, muchas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto. Vamos a contar contigo seguramente en otra oportunidad para otros temas. Con mucho gusto, Mariano. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el presbítero doctor César Neri Villagra, doctor en Sagrada Escritura. Antes de ir a la frase final, quiero recordar una experiencia que tuvimos como familia, la pérdida de papá. Lo tuvimos en terapia intensiva por varios días y nos tocaba turnarnos entre los hijos para estar allí atento, cuidarlo, ver las necesidades que tenía. Y cuando él finalmente es llamado por Dios, uno de los hermanos que estaba allí acompañándolo envía un mensaje en el grupo y dice: papá partió a la casa del Padre. Es la visión cristiana, ¿no? El de partir. Lo perdemos, por supuesto generó un dolor, pero esa visión es tan importante. Va a estar a la compañía de Dios Padre Todopoderoso. Lo recuerdo con mucho cariño. Vamos a despedir el programa de hoy con esta frase. Para el cristiano, la muerte no es la derrota, sino la victoria. El momento de ver a Dios, la muerte para hallarlo, la eternidad para poseerlo. La muerte para el cristiano no es el gran susto, sino la gran esperanza. San Alberto Hurtado. Con esta frase cerramos el programa de hoy, deseándoles que tengan un excelente domingo, Día del Señor. Hasta la próxima.